Para este ejercicio queremos encontrar este vector C a partir de las componentes del vector A y el vector B representados en la gráfica. Para esto entonces vamos a encontrar el vector A en sus componentes. AX en dirección Y más AY en dirección J. Para encontrar las componentes AX y AY del vector A, utilizamos la gráfica y el triángulo que forma el vector A con el eje Y y con el eje X. Entonces, en el eje X corresponde a la componente en X y el eje Y a la componente en Y. Del triángulo se puede deducir que coseno de 30 grados va a ser igual a la adyacente sobre la hipotenusa, que vale 6. Y también seno de 30 grados va a ser igual al opuesto sobre la hipotenusa. Con esta información ya podemos construir el vector A. Entonces, AX vendrá siendo 6 coseno de 30 en Y más 6 seno de 30 en J. Entonces, como coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2 y seno de 30 es 1/2, podemos entonces simplificar y encontrar que el vector A es 3 raíz de 3 en Y más 3 en J. Como ya tengo el vector A, entonces vamos a borrar esta parte y construimos el vector B de una forma equivalente. Entonces el vector B va a ser igual a la componente en X en dirección Y más la componente en Y en dirección J. Para encontrar las componentes Bx y By, entonces utilizamos el triángulo que forma el vector B con los ejes X y Y. Entonces este sería la componente en X de B y este sería la componente en Y de B. Entonces del triángulo se deduce que seno de 60 es igual al opuesto, que es Bx, sobre la hipotenusa, que es 10, y que el coseno de 60 es igual al adyacente, que es B en Y, sobre la hipotenusa, que es 10. Entonces ya podemos colocar las componentes del vector B. Entonces B en X va a ser 10 seno de 60 en Y, 10 coseno de 60 en J. Notemos que la componente Bx de B va en el eje negativo, entonces le colocamos un menos. Entonces B queda como menos 10 seno de 60 es raíz de 3 sobre 2 en Y más 10 coseno de 60 es 1/2 en J. Simplificando, entonces B queda menos 5 raíz de 3 en Y más 5 en J. Como ya tenemos los vectores A y B, entonces vamos a construir C haciendo las operaciones que nos dicen. Entonces, 2 veces el vector A. El vector A es 3 raíz de 3 en Y más 3J menos 1/5 de B. Y B es menos 5 raíz de 3 más 5 en J y aquí en Y. Entonces, distribuyendo los factores sería 6 raíz de 3 en Y más 6J menos este menos por este menos, entonces más raíz de 3 en y menos por más menos J. Sumamos ahora
las i's con las i's y las jotas con las jotas. Entonces 6 raíz de 3 más raíz de 3 me da 7 raíz de 3 y, y 6 menos 1, 5 j. Como ya tenemos el vector c, podemos encontrar su magnitud. Entonces va a ser raíz de 7 raíz de 3 al cuadrado más 5 al cuadrado. Esto es 49 por 3 más 25. Podemos comprobar que este valor da 13,11 aproximadamente. Y aquí pondríamos las unidades correspondientes al vector. Si estuviéramos hablando de un vector de posición, serían metros. Si estuviéramos hablando de un vector velocidad, metros por segundo, y así. También podemos encontrar la suma por componentes de A y B. Para esto, entonces, tenemos A más B. Entonces, sumo componente a componente. Entonces, 3 raíz de 3 menos 5 me da menos 2 raíz de 3 en la dirección Y. Y 3 más 5, 8 en la dirección J. En la figura podemos representar la suma con el método del paralelogramo de A y B. Nótese que la componente ni es negativa, por tanto tiene una parte negativa como nos lo muestra la figura. Entonces vemos que el método por componentes nos ayuda a verificar el método gráfico.